Hola, en nombre de Arquitectos del Pensamiento les doy la bienvenida. Hoy vamos a adentrarnos en una de las paradojas más grandes y verdaderamente trágicas de nuestro tiempo. Hablamos de la tragedia de los pastores sin historia. Piénsalo un momento. Iglesias modernas que afirman amar profundamente la Biblia, pero que, irónicamente, han sido entrenadas para desconfiar de todo lo que la Iglesia cristiana ha confesado y preservado durante siglos. Rechazan de tajo los credos, las confesiones, la tradición histórica, asumiendo casi a ciegas que ignorar la historia es sinónimo de fidelidad a Dios. Y aquí radica el corazón del problema. Confunden ser bíblicos con ser huérfanos históricos. Querer ser bíblicos es excelente, por supuesto, pero al carecer de un método serio de interpretación, sin reglas básicas de hermenéutica o un conocimiento real de la historia de la doctrina, pasa algo terrible. La Biblia termina siendo tratada como una especie de plastilina sagrada. Literalmente se estira, se dobla y se acomoda hasta que diga exactamente lo que el líder ya quería decir desde el principio. Ahí es donde empieza esta verdadera tragedia. Para desentrañar todo esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, diagnosticaremos este problema de los huérfanos históricos. Luego, veremos cómo el púlpito se transforma en un trono. Analizaremos los peligros tangibles del sensacionalismo y finalmente propondremos la cura, una identidad reformada anclada en 7 pilares de recuperación histórica. Vamos a ello. Entremos de lleno a la primera parte, los huérfanos históricos del protestantismo. ¿Por qué tantas iglesias evangélicas y neopentecostales rechazan hoy, casi por reflejo, las herramientas teológicas que nos dejó la historia? Miren, muchos líderes escuchan la palabra católica y casi de inmediato les da una especie de urticaria romana. Pero hay que entender el término en su sentido antiguo y puro. Católico simplemente significa universal. Es la fe cristiana común, esa que ha sido confesada a través de los siglos por la verdadera Iglesia. No tiene absolutamente nada que ver con el papado, el Vaticano o las indulgencias. Es nuestra herencia compartida. Y resulta brillante notar la gran ironía aquí. Se rechazan las confesiones históricas bajo la excusa de que son doctrinas de hombres. Pero al mismo tiempo, estos líderes esperan que sus propias frases improvisadas desde la tarima sean obedecidas como si tuvieran un sello apostólico indiscutible. En realidad, no están eliminando la tradición. Simplemente están cambiando una tradición histórica ampliamente probada y examinada por una tradición personal totalmente improvisada. Literalmente echan a los padres de la iglesia por la ventana para meter al líder intocable por la puerta principal. Y esto nos lleva directamente a nuestro segundo punto, cuando el púlpito se convierte en un trono. Veamos cómo este vacío de historia impacta el liderazgo en la congregación. El resultado de todo esto es la creación de un liderazgo donde el pastor se convierte en una especie de mini papa local. Es fascinante. Critican a Roma por centralizar la autoridad en un solo hombre, pero luego gobiernan su propia iglesia como si ellos mismos fueran el tribunal supremo de toda doctrina y revelación. Es lo que podemos llamar, muy acertadamente, un papado de cochera. Sí, no hay mistra, no hay latín, no hay gigantescas basílicas, pero en el fondo sigue corriendo exactamente el mismo veneno autoritario. Frases como Dios me dijo, Dios me mostró o el intocable no toques al ungido se convierten en escudos absolutos. Son muros impenetrables para evadir cualquier tipo de rendición de cuentas. Si cuestionas, te rebelas. Y la ironía es profundísima, ¿verdad? Porque Roma, con todos sus errores históricos, al menos convocaba concilios para debatir. Estos líderes modernos, en cambio, muchas veces ni siquiera soportan una simple pregunta honesta al terminar su sermón. Pasemos ahora a la tercera parte. Vamos a ver cómo esta dinámica de poder se traduce en síntomas muy reales, muy tangibles y bastante caóticos. Hablemos de los peligros del sensacionalismo. En este neopentecostalismo sensacionalista, la verdad es rápidamente sustituida por el impacto. Ya no importa tanto si una doctrina es realmente bíblica, sino cuánta emoción produce en el momento. Y esto, tristemente, destruye el discernimiento. Peor aún, infantiliza por completo a la iglesia. Vemos a creyentes adultos siendo tratados como bebés eternos, dependiendo siempre de la revelación vertical del líder en turno. A esto sumémosle un grave abuso de conciencia. El líder prohíbe lo que Dios nunca prohibió y promete cosas que Dios jamás prometió, manteniendo a la gente asustada y bajo constante manipulación. Bajo este entorno, el desprecio por la teología profunda es más que evidente. La doctrina rigurosa se ve como un estorbo intelectual y los credos históricos se tachan de religión muerta. Es casi cómico si no fuera tan perjudicial. Grandes teólogos históricos como Atanasio son vistos con tremenda sospecha, casi como herejes peligrosos. Mientras tanto, los descabellados decretos financieros o el autoproclamado apóstol de Facebook Live son aceptados ciegamente, sin la más mínima sospecha.
Y el pragmatismo ministerial viene a completar esta triste pintura. La regla de oro aquí es muy simple. Si algo funciona, si llena butacas o genera ingresos, se espiritualiza de inmediato y listo. La iglesia deja de ser el sagrado cuerpo de Cristo y empieza a administrarse como si fuera una franquicia comercial o un set de televisión. El culto se vuelve una mera producción, el pastor se transforma en una marca registrada, los hermanos pasan a ser una audiencia pasiva y, lamentablemente, Cristo queda reducido a ser un simple patrocinador espiritual del proyecto personal del líder. Pero la historia no termina aquí. Alejémonos de este caos y entremos a nuestra cuarta sección. Es hora de establecer los cimientos para una cura real y duradera. La identidad católica reformada. Es increíblemente común ver a líderes construyendo su identidad evangélica a base de pura negación. Ya saben, no somos romanos, no usamos credos, no tenemos litúrgica, pero seamos muy honestos, una identidad que solo se sostiene diciendo no es sumamente pobre, reactiva y sobre todo frágil. No es suficiente saber qué es lo que no somos. Es absolutamente indispensable para la salud de cualquier iglesia saber qué somos realmente. Y aquí es donde el concepto de católico pero no romano da en el clavo. La meta no es ser una iglesia con amnesia colectiva que se inventa el cristianismo desde cero cada domingo, actuando como si el Espíritu Santo hubiera estado de vacaciones durante 19 siglos. El verdadero objetivo es recuperar, de manera plenamente consciente, nuestra herencia cristiana histórica, pero desde una firme perspectiva evangélica y reformada. Queremos y necesitamos una iglesia con una memoria robusta, anclada profundamente en la fe de los apóstoles. Lo cual nos lleva a la recta final de nuestro análisis, nuestra quinta sección, donde trazaremos el mapa exacto para sanar esta tragedia, los 7 pilares de recuperación. El punto crucial para salir de este laberinto es aplicar estos 7 pilares. Empezamos por recuperar la supremacía absoluta de las Escrituras. Sí, pero con una interpretación verdaderamente responsable. Entendamos esto. Sola Escritura no significa yo y mi Biblia solos contra el resto del universo. Exige una lectura gramatical, histórica y en constante comunión con la Iglesia de todos los tiempos. Además, necesitamos urgentemente recuperar los credos ecuménicos y la catequesis sistemática, porque se los aseguro, un pueblo bien instruido y bien catequizado no es nada fácil de engañar ni de manipular. Utilizar documentos históricos, como la Confesión Bautista de 1689, nos provee un mapa doctrinal que ya ha sido comprobado por el fuego del tiempo. Al igual que un buen cerco protege a un rebaño de los lobos, estas confesiones no buscan jamás reemplazar a la Biblia. Su función principal es proteger a la congregación de las ambiciones y delirios personales de cualquier líder. Sin ellas, el pastor se vuelve su propia confesión andante, y la historia ya nos ha demostrado, con lágrimas y sangre, que el ego humano necesita muy poco fertilizante para salirse totalmente de control. Otro pilar vital es hacer frente a nuestra moderna adicción al estímulo constante, a lo intenso y a la novedad perpetua. Necesitamos desesperadamente volver a los medios de gracia ordinarios y reverentes. Y escuchen bien, no todo lo que es sobrio es frío, ni todo lo que es espontáneo, ruidoso, es genuinamente espiritual. Recuperar la reverencia significa volver a lo básico, la predicación fiel y expositiva de la palabra, la lectura pública de las Escrituras, la oración congregacional. Porque lo ordinario nunca, jamás es débil cuando es el Dios Todopoderoso quien lo ha instituido. Para resumir la esencia de todo este discurso, la iglesia de hoy no necesita más mini papas sosteniendo un micrófono de última generación. Necesita pastores que literalmente tiemblen ante el peso de la palabra de Dios, antes de siquiera atreverse a abrir la boca para predicarla. Pastores que amen la historia de la iglesia sin volverla un ídolo, que se dediquen a formar discípulos maduros y no fanáticos ciegos, y que jamás confundan su autoridad pastoral con impunidad personal. Como bien lo resume esta frase, la cura no es menos Biblia, es muchísima más Biblia, pero profundamente bien interpretada. Y quiero cerrar con esta pregunta, para que resuene fuerte en nuestra mente y en nuestra conciencia. ¿Estamos predicando una fe antigua? ¿O estamos improvisando una nueva cada domingo por la mañana? Nuestra herencia cristiana fue reformada por la palabra, defendida con el sufrimiento de muchos y transmitida con profunda reverencia de generación en generación. No la recibimos para andar jugando a improvisar con ella, sino para guardarla como el mayor tesoro y entregarla fielmente a los que vienen detrás. Queda en nosotros examinar con honestidad sobre qué bases estamos construyendo hoy. Ha sido un honor compartir este profundo análisis en nombre de Arquitectos del Pensamiento. Hasta la próxima.